Aquí comienza la parte editorial, el capítulo editorial de Va por México, correspondiente al viernes 6 de mayo del año 2022. El título del editorial de hoy se llama ¿De qué se trata todo esto? Por todo esto me refiero no solo a esta gira pedorra que armó el presidente, una gira sin sentido, una gira que no tiene la menor lógica. En todo caso, lo correcto sería que el presidente de Guatemala, el de El Salvador, el de, no sé, el de Honduras y el de Cuba vinieran aquí a México. ¿Por qué? Porque nosotros somos mucho más grandes que ellos y a ellos les conviene vendernos cosas, etcétera, etcétera. Pero eso que el presidente hace una gira y va allá y todo, es puro cuento eso. Al presidente le han metido la idea, una bola de barberos y sinvergüenzas a su alrededor, que él va a ser el líder en América Latina. Y como ya amenaza a Luis Ignacio da Silva de volverse a presentar a las elecciones, él tiene que tener un liderazgo consolidado para ser el faro que iluminaría la vida futura de América Latina. Entonces, por esa razón, y por eso anda picándole la cresta a Biden, hay que invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque todos somos iguales, todos somos latinoamericanos, y no es cierto. Es falso de toda falsedad eso de que todos somos iguales. ¿Cómo vamos a ser iguales nosotros con un gobierno de este sátrapa de Nicaragua que es Daniel Ortega, con su señora esta, la poetisa, que dedos le faltan para ensartarse anillos ahí? ¿Cómo vamos a ser igual a este dictadorzuelo títere que lo maneja Raúl Castro de Cuba? Ya vieron ustedes las fotos, olvídense del hotel en esta tragedia de la explosión que hubo, pero ¿cómo está Cuba? Destruido completamente, destruido. Y ese sobra desde el 1 de enero del 59 a la fecha. 63 años ya de tragedia. Y vayan a Venezuela. ¿Vamos a ser iguales que ellos? No, por favor. Como diría el clásico, no me eche inglés. Entonces no somos iguales. Y por otra parte, el país anfitrión tiene todo el derecho de decir y decidir a quién invita y a quién no invita. Si el presidente de México se siente molesto porque no invitaron a quienes considera sus cuates, pues que no vaya. Órale, solidarícese con ellos y yo voy mejor a Cuba porque yo no quiero que los excluyan a mis cuates. Órale, aviéntese a hacer eso. Deje de andar de payaso ahí, que toda la comunidad, téngale su comunidad. No nos vamos nosotros a equiparar con esa bola de sátrapas, de dictadorzuelos de pueblo. No, no, no. México es un país diferente, no obstante, este gobernante que tenemos chafa, fake, falso, ¿no? Por eso le llamo a esto de qué se trata todo esto. Y vamos, diría Jack el Destripador, por partes. Primero la aclaración, ¿qué sentido tiene ir a Guatemala y decir 25,000 guatemaltecos tendrán seguro social en México? Y así se queda la nota. Si esos guatemaltecos están en México, tienen permiso para trabajar y están en una empresa de manera formal, no tiene el señor que ir a andar anunciando esa babosada. Está obligado el patrón a registrarlo ante el Seguro Social. O sea, no es de que está recibiendo esto y ya aparece SOE con ellos. No, la Ley Federal de Trabajo obliga al patrón a dar de alta a su trabajador o su empleado en el Seguro Social, en el Infonavit, en el SAT. Dice uno, es una demagogia pura. Luego, si hay dos programas demagógicos y plagados de corrupción, son Sembrando Vida. Es un desastre ese programa. Mal
mal pensado, peor proyectado, no hay padrón fijo, es una ratería ahí. Y lo dice la Secretaría de la Función Pública o el Ceneval, donde dice esto es un desastre y vamos a implantar allá esto. Bueno, pues si los gobiernos aquellos quieren implantar un programa similar, pues que lo hagan. Pero nosotros, ¿por qué tenemos que ir allá? ¿Lo vamos a pagar nosotros? ¿Con qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la partida presupuestal autorizada para que vaya este hombre allá de glúteo veloz a andar diciendo? Debe de decirse quién va a financiar eso, con cargo a qué partida presupuestal. Y luego el otro creo que se llama producción para el bienestar o no sé qué tonterías. Y dice uno, ¿cómo es posible? Se cayó el tapón aquí de la botella. ¿Cómo es posible que el presidente vaya en ese plan como si fuera el gran hermano? Aquí vengo a traerles la solución a la migración, porque la migración debe ser opcional, no obligatoria. ¿Y eso a él qué le importa? ¿Qué le importa? Él migró de Macuspana o de Tepetitán o no sé dónde más allá y emigró a la Ciudad de México porque quería estudiar o tener un título, una carrera, etcétera. Pues eso lo sabe la gente, eso lo sabe. Entonces va a ir allá a Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera, no sé a dónde más va a ir a perder el tiempo. Va a ir a decirles lo que ya sabe esa gente, pero esa gente quiere venir desde allá, pero para irse a Estados Unidos, no para quedarse en México. Porque los tratamos como si fueran animales. ¿Han visto las imágenes de la Guardia Nacional? Entonces, ¿qué anda haciendo ahí el presidente? Pues nomás haciéndole al loco, que lo sabe hacer muy bien. No tenemos dinero. ¿Quién va a sufragar esos programas? ¿Se acuerdan aquellos 30 millones de dólares que les dio a Bukele y luego nos hizo así Bukele? Y ahí vamos otra vez de glúteos veloces allá con Bukele. ¿Y dónde te pongo mi Bukele? Y un tirano que está modificando la Constitución para reelegirse indefinidamente. Esos son los cuates de López Obrador. Entonces dice uno, Diosito querido, ¿cómo es posible esto? Pues es que votamos, digo, no yo, pero los ciudadanos votaron abrumadoramente a favor de de este individuo que no tiene idea de lo que es gobernar y no tiene idea de la situación geopolítica en la que está el mundo hoy. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Pues quién sabe. ¿Cuáles van a ser esos 25,000 guatemaltecos? ¿Cuál va a ser el criterio? El Seguro Social está en una situación de desastre completo con los que ya tenía obligadamente que atender, que eran los derechohabientes y los beneficiarios, y luego les quieren cargar todos los del INSABI, lo que antes era el Seguro Popular, y no hay un 5 para hacerlo. Destruyeron Seguro Popular, el INSABI no sirve para nada, y ahí se los mandan al Seguro Social con los mismos médicos, los mismos hospitales, los mismos recursos materiales y humanos. ¿Qué significa eso? Que no va a pasar nada. Y ahora 25,000 guatemaltecos más, pues probablemente ellos ya, si ya están trabajando en la formalidad, pues ellos ya están en el Seguro Social. Y luego va a otros lugares en Centroamérica. Pero dice uno, a ver, si realmente quiere hacer algo positivo, vaya a Panamá para que vea cómo un país con medidas con visión de futuro, ¿en qué se ha convertido Panamá? Vaya, allá debería ir este individuo, pero no, va a El Salvador, va a Guatemala, va a Honduras. ¿Y por qué va a Honduras? Bueno, pues porque el canciller aspirante, el que se le hace así los ojos chuecos acá de retrasado, pues su esposa es hondureña, de las familias distinguidas, por eso va. Y luego la joya de la corona, a Cuba.
donde no se respetan los derechos humanos, donde hay una tiranía, donde alguien porque lanza una consigna y una protesta pública, inofensiva, pacífica, lo condenan a 15, 20, 25 años. Allá es donde se va a sentir a gusto. Dice uno, es de locos esto. Por eso yo pregunto, ¿de qué se trata todo esto? ¿Hacer enojar a Biden? No necesita, presidente, ya Biden está enojado. Los senadores están enchiladísimos en contra suya, los empresarios. Es decir, ¿por qué? Porque usted tiene 3 años, 5 meses atacando a los empresarios, no nomás a los nuestros, sino a los canadienses, a los españoles, a los norteamericanos, a los franceses, a todo el mundo. Hemos perdido posiciones en el ranking de los mejores destinos para la inversión. Estamos fuera de los primeros 25. Ya no somos la economía 15, somos la economía 17. Y así, una serie de errores. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio muy completo y ha determinado que el número de fallecimientos en México con motivo de la pandemia fueron alrededor de 604,000 o 640,000. El programa de vacunación, un desastre completo. Vacunas guardadas que a punto de caducar ahí andan a matacaballo poniéndolas a como de lugar, cuya vigencia prácticamente ha llegado. Ese es este gobierno y va a darles clases allá, ¿no? Para detener la migración y, por favor, pero además sin un 5 y tratando a esos migrantes con la punta del pie como si fueran animales. ¿Acaso piensa el presidente que le van a creer sus palabras? No. Todo esto que hace aquí en Centroamérica es para cubrir el objetivo principal, que es Cuba. Eso es realmente lo que él quiere. Ir a Cuba, que lo adoren, que le griten, oye chico, tú eres un hermano para nosotros, la heroica Cuba. Pues yo no sé ser heroica porque pues se mantiene en la nube, porque en la realidad Cuba ya no es un país, es un mendigo que antes vivió antes de la Unión Soviética, luego de Venezuela y ahora quiere vivir de nosotros. Esa es la realidad, pues. Entonces, vamos a ver. Aquí podríamos preguntarnos entonces, ¿de qué se trata todo esto en cuanto a la relación México-Estados Unidos? En verdad, el presidente no está consciente del riesgo que correría México en este pleito absurdo de estarle rasque y rasque y rasque los cataplines al tigre. No entiende que Estados Unidos sigue siendo todavía la potencia política, económica, militar número 1 en el mundo, que de allá viene las 2/3 partes de nuestra inversión extranjera directa. Hacia allá va el 80% de nuestras exportaciones. Tenemos una frontera porosísima de 3,240 kilómetros. Es decir, ¿cómo es posible, además con un tratado de libre comercio que entró en vigor en 1994 y que es modelo para el mundo, conformó el bloque económico más importante del mundo? Está actualizado con el TEMEC ahora y nos estamos peleando. A tiro por viaje andamos provocando al gobierno norteamericano. ¿De qué se trata esto? ¿Qué quiere lograr el presidente? En verdad, alguien le aconsejó, sería su esposa, que así se verá él antiimperialista, porque se lea, como dicen ahora, pues ya ve que aquí en la Ciudad de México ya todo el mundo habla en español de España, porque no le dice se le apanteró, dice, es que ya le plantamos cara al imperio, majo, es que nosotros no nos enojamos, no retamos al otro, sino que plantamos cara. Y el crecimiento ya no se alenta, ahora se ralentiza, Todos somos españoles. Desde que Hugo Sánchez se fue a España
A los 15 días ya hablaba así, bueno, pues yo estoy aquí, José Ramón, estoy acá. Y recuerdan ustedes esa grabación donde le pregunta, ¿y tú, Hugo, el Real Madrid ya hiciste saber? Dice, ya hablé de manera directa con Florentino, José Ramón, ya le dije, estoy listo, Florentino. Y dice uno, entonces todo el mundo quiere hablar ya como Hugo Sánchez, se sienten españoles. En fin, a ver qué pasa en esta relación con Estados Unidos, a ver qué pasa en Cuba, vamos a ver cuál es el ridículo que hacemos allá y qué es lo que hace el presidente. Va a ir a visitar donde está enterrado Fidel Castro o lo que quedaba de él, va a ir a poner ofrendas acá y allá y hablará del Che, hablará de Camilo, etcétera, etcétera. De modo, es presidente y la política exterior es facultad constitucional del presidente de la República. Ahora bien, aquí vale la pena que nos preguntemos, ¿de dónde viene esta propensión, esta visión, esta conducta de López que ha evidenciado en las últimas semanas frente a los Estados Unidos? ¿De dónde viene? ¿De dónde le sale esa posición antinorteamericana? Yo entiendo que un grillo de estos guerrilleros de concreto, la señora Citlali Hernández y la otra Citlali y el otro por acá que están jugando a hacer la revolución, bueno, está bien, eso lo entiendo, pero el jefe de Estado que caiga en esos excesos casi infantiles, pueriles, de niñito berrinchudo, debe usted invitar a todos porque somos hermanos y somos iguales. Y ya le contestó un alto funcionario del Departamento de Estado, toma tu invitación, le dijeron. Y ahí está, jode y jode ahí en Guatemala. Somos toda una comunidad, debemos estar todos juntos. Pues dice uno, carnal, ves que el otro tiene mala borrachera y tú picándolo, pero no entiende. ¿Y por qué no entiende? Porque está deschavetado. ¿Y de dónde le viene? Preguntaba hace un momento esto. Esas fueron las lecturas mal procesadas y fue el ambiente que privaba en ciencias políticas, o como me dijo alguien una vez, no, Ángel, eran las ideas que privaban en la cafetería de ciencias políticas o de polacas, como se decía en aquellos años, porque ahí se vivió toda la carrera en la cafetería. Nunca entraba a clases, ahí se vivía en la cafetería. Entonces, ese hombre, por eso digo que es el bulto, porque se quedó con esas ideas. El mundo cambió, México cambió en consecuencia, pero él sigue estando con eso. Usted ha de pensar que no más falta que reviva la tricontinental y hay que crear no uno, dos, sino muchos Vietnams. No más falta que vaya y diga eso ahí en la Plaza de la Revolución. Es muy capaz, está tan loco que es muy capaz de hacerlo. Entonces sí sería el acabose. Pero queda la incógnita. ¿A qué se debe esa actitud antinorteamericana? ¿Qué lo explica? Yo la verdad no tengo una respuesta clara, convincente, y más bien yo diría que es preocupante esto que estamos viendo del presidente frente a los Estados Unidos. Ahora, hay una hipótesis que un amigo me comentó. A ver, Ángel, ¿no será o no tendrá esa posición del presidente una ligera carga religiosa? Ya ven que el presidente habla en contra del egoísmo, del individualismo neoliberal y de la propensión al consumo y todas esas babosadas que expresa. Y cuando conocemos la sociedad norteamericana, que es una sociedad de consumo, etcétera, lo que sabe usted de los Estados Unidos, el presidente trafica con la idea de que él es un cristiano que tiene en alta estima
la vida austera, la pobreza, el convencimiento de que ser pobre es el estado ideal del ser humano. Posiblemente habría también algo de ahí para oponerse o para criticar a los Estados Unidos y su modo de ser. Habrá que ver, pues, si eso es así. Ahora, con todo esto, yo le dejo a usted una pregunta. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar por esa actitud estúpida? Porque no hay forma diferente de llamarla. Esta estupidez que está el gobierno llevando a la práctica frente a los Estados Unidos. ¿Qué precio vamos a pagar? ¿En verdad pensamos que los Estados Unidos se van a tragar todas esas ofensas, esas burlas, sin hacer nada? ¿Seremos tan ingenuos o tan, otra palabra que ya sabe usted cuál es? Yo pienso que no, pero nadie se atreve a decírselo. Y aquí la pregunta sería, ¿dónde están los partidos de la oposición para manifestarse públicamente ante esas posiciones absurdas, por decirlo menos? ¿Dónde está una declaración, una conferencia de prensa de los tres dirigentes partidarios del PRI, del PAN y del PRD? Es decir, no entiendo realmente estas decisiones de los partidos agazapados, sin salir a hablar. ¿Cómo, ¿Cómo piensa la oposición derrotar a López si en estos momentos donde los partidos deberían estar explicándole a la sociedad mexicana ese ridículo, ese peligro de pelearlos con los Estados Unidos y su gobierno? Mudos, mudos a todo lo que da. Yo creo pues que hay una situación peligrosa, grave, en lo que se refiere a la conducción de la política exterior mexicana. Y quiero terminar este editorial con esto, que es lo siguiente. La situación que enfrenta hoy México es no grave, es muy grave. El problema de la inflación luce imparable y cuando menos este año y el siguiente va a persistir. Nada de que era temporal, va a persistir en el mundo, no nomás en México. Va a afectar los precios de las materias primas, ya lo ha hecho. Va a afectar los precios de la alimentación, de los productos básicos o de la canasta básica, los granos, los cárnicos, frutas, verduras, legumbres, etcétera. Van a aumentar las tasas de interés. Al elevarse la inflación y que Banco de México deba actuar para contenerla, hay dos elementos que tiene Banco de México: elevar la tasa de interés interbancaria y al mismo tiempo sacar liquidez de la economía. ¿Para qué, dirá usted? Para que al tener menos dinero la gente no puede comprarle esos productos que han subido de precio, entonces los fabricantes o los distribuidores se verían obligados a bajar esos precios para poder colocar esas mercancías en el mercado. Todo eso genera una situación que se va a traducir en menor crecimiento económico, menor demanda y menor consumo, menor cantidad de recursos para el erario, menor número de empleos formales creados en el año. Y todo eso va a generar presiones graves en millones de familias mexicanas para poder adquirir los elementos de la canasta básica y poder alimentar a los suyos. Y eso puede generar, con algún demagogo por allá y el otro por acá, algún provocador, generar una situación. ¿Recuerda usted a principios del año 2017 aquellos disturbios, saqueo de tiendas departamentales? No extrañe que podría repetirse ese fenómeno. Ante esa situación, ante ese peligro,
qué anda haciendo el bulto? Soñando con un liderazgo en América Latina, prometiendo el oro y el moro, etcétera. Y dice uno, evidentemente este hombre ya está fuera de la realidad, fuera de toda cordura, está en la insania completa. ¿A quién se le ocurre en este momento, con la gravedad que existe en los Estados Unidos ahorita? Los niveles de inflación son los más altos en los últimos 30 o 40 años. Y el señor allá paseándose 4 o 5 días a todo dar, prometiendo, repito, lo que no tenemos, lo que no puede dar. ¿Usted sabe la respuesta de esa pregunta? ¿Usted piensa que ese sueño de opio que trae el presidente se va a concretar y va a ser el líder de América Latina? Tome su liderazgo. Pero bueno, por él votaron más de 30 millones de mexicanos. Y vamos a darle, para terminar, unos numeritos para documentar su pesimismo. Ahí le va a usted. El Seguro Social acaba de dar a conocer los datos del empleo formal a abril del año en curso. Más de 20.721.690 trabajadores y empleados registrados en el Seguro Social. 20 millones, ¡qué muchos son! Pero fíjese usted que no son tan muchos. 20.721.690 al 30 de abril del 2022. Perfecto. Le voy a dar ahora a usted el número de empleos formales al 30 de noviembre del 2018. Agárrese. Noviembre del 2018, 20.229.588. ¿Cuántos empleos formales se han creado en esta administración del 1 de diciembre del 2018 al 30 de abril? Es decir, tenemos 3 años, son 36 meses más 5, en 41 meses. En 41 meses, del 1 de diciembre del 18 al 1 de diciembre del 19, del 20, del 21 y 5 meses, 4 de este año y 1 que es diciembre del año pasado. ¿Cuántos empleos? Ya le di los dos números. 492,000 empleos formales. En 41 meses. Bueno, prácticamente estamos hablando de quizá 12,000 empleos mensuales. Multiplique usted 12,000 por 10, 120,000 empleos por año. ¿Le parecen muchos ahora? Pues no, pues claro. Claro que no son muchos. Es más, es un estancamiento peligroso en materia de creación de empleo formal. Sigamos con otros numeritos. Vamos a ver. Déjeme ver si aquí tengo este dato. Inversión fija bruta. La inversión fija bruta es lo que explica que en una economía haya crecimiento o potencial de crecimiento. En México se dice que dadas las características de nuestra estructura económica, para que crezcamos al 4,5 o 5%, debemos invertir en infraestructura, el gasto de inversión, el 25% del PIB. 20% lo pondría el sector privado y 5% el sector público. Pero para eso tiene que haber confianza, tiene que haber políticas públicas que estimulen la inversión. Entonces, la inversión fija bruta, fíjese
en el año del 20 al 22 de febrero, para que sea comparable cuando empezó la pandemia, prácticamente la inversión permanece prácticamente igual. Es decir, a ver, ¿cómo es posible? Ahora nos vamos al 2018. Resulta que lo que tenemos hoy en inversión fija bruta total, estamos prácticamente igual que por allá ahorita le voy a decir a usted, pues estamos como si estuviéramos hace 4 o 5 años. Dice uno, no es posible esto. Llegamos a tener, cuando estábamos hace el 2018, allá por noviembre, diciembre, en un nivel increíblemente mejor que hoy. Increíblemente mejor. Ahora bien, festinaron que Pemex había ganado en el primer trimestre y no sé qué. ¿Qué explica eso? Primero, casi 70,000, creo que fueron 122,000 millones de pesos. De esos, 47,000 millones se los dio el gobierno federal a Pemex. Se los dio para que pagara, para que sacara las cuentas, para que se equilibrara. Pero le dejó de cobrar 27,000. Quiere decir que de esos 121, 122,000 millones de pesos, 75,000 millones los puso el gobierno federal o dejó de cobrar 27,000. ¿Y cuál es el precio de la mezcla mexicana de petróleo? Ahí le va a usted. Desde la primera semana de enero del 22, ahí le va, el petróleo pasó de 74 a 78, a 80, a 90, a 110, 104, 98, 110 otra vez. Estos son los precios del cierre de semana. 97, 95, 101, 100, 102 y hoy viernes cerró a 106. Entonces, de manera extraordinaria hubo un ingreso por los altos precios del petróleo. Y dicen, no hay problema que estemos no cobrando el IEPS porque estos altos precios compensan. Eso, no señores. ¿Por qué razón? Porque al mismo tiempo que el petróleo ha subido de precio, también ha subido de precio las gasolinas y el diésel que importamos. También ha subido de precio el gas natural que importamos y el gas LP que importamos y los productos petroquímicos que también importamos. De tal manera que la balanza comercial de petrolíferos es deficitaria. El año pasado fue alrededor de 24,500 millones de dólares y este año posiblemente andemos en los 30,000. Ahora bien, nomás para que vea usted el temor que tiene este gobierno a que suceda lo del 2017, fines del 16, principios del 17. Está dejando de cobrar un IEPS, vamos a meternos nomás con la gasolina verde, la magna o la regular. Estamos dejando de cobrar o no nos cobran 5 pesos 49 centavos por litro. Quiere decir que si usted paga 22 pesos el litro de magna, de la verde, el gobierno dejó de cobrar el IEPS de eso. Entonces, si lo cobrare, ya serían 27.49. Pero luego, como no es suficiente, entonces resulta que le dice al gasolinero, no te preocupes, carnal, tú vende a ese precio y yo te voy a rebajar de tu impuesto sobre la renta 3 pesos 11 centavos. Quiere decir que si usted paga en la bomba, en el dispensario, 22 pesos, pero resulta que arriba de 8.50 son impuestos que el gobierno deja de cobrar. Por lo tanto, el precio real que debería tener esa gasolina verde sería alrededor de 31 pesos. ¿Por qué no lo hace el gobierno? Primero, para no ser acusado que también tiene gasolinazos. Pero segundo, no lo hace
para evitar la protesta social como se vio el año 2017. Es decir, es una conducta cobarde porque no le explica a la gente. Y dice el presidente, hemos logrado mantener estable el precio. Claro, porque está dejando de cobrar 8 pesos de 2 impuestos, del IEPS y del impuesto sobre la renta. Así, pues, ¿por qué no deja de cobrar otros 10 pesos? Sígale. Y va a ver usted cómo van a terminar las cuentas públicas a fin de año. Y ya lo dijo la jefa del SAT, dejar de cobrar el IEPS, eso y el impuesto sobre la renta, nos va a generar un boquete en las finanzas públicas de alrededor de 400,000 millones de pesos. No lo dije yo, lo declaró la jefa del SAT. ¿De dónde sacan estos? Vamos a compensar por aquí, por allá. No van a compensar nada. En esas condiciones, pues, ¿qué podemos decir? Algo tan sencillo como esto. Y recuerdo aquí una frase que seguramente usted escuchó allá en el sexenio del presidente Echeverría, cuando despide a Hugo B. Margain de la Secretaría de Hacienda. En aquel entonces todavía no se despedía a los funcionarios, sino que renunciaban por motivos de salud. Y el licenciado Hugo B. Margain, aficionado a la cuestión de la equitación, pues crearon el pretexto de que se había caído del caballo. Y luego declara Echeverría, las finanzas públicas se manejan desde Los Pinos. Y así nos fue. Hoy no se manejan desde Los Pinos, se manejan desde el palacio donde vive el bulto. Y como es igual o más ignorante que Echeverría en materia económica, vea usted cómo nos está yendo. En fin, y apenas va empezando lo peor. Prepárese. Este año y el siguiente, lo que queda de este año y el siguiente, será de pronóstico reservado. Aquí termina la parte editorial de la plática de Ángel, de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 6 de mayo del año 2022. Seguimos, pues.